Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 del mes de noviembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Exhortación de Josué al pueblo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí que os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, que todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y que no ha faltado una palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de Jehová, vuestro Dios os había dicho también, traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Hermanos, vemos acá como Dios a través de Josué les exhorta al pueblo a que se mantengan firmes en obediencia a sus leyes, a sus preceptos, a sus mandamientos. Y lo mismo que le repite en el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, él lo repite al pueblo, que no se aparten ni a diestra ni a siniestra del libro de la ley, y que cumplan con todo, para que Dios siga peleando por ellos las batallas. El día de hoy esa promesa se debe de mantener para con nosotros. Si nosotros queremos triunfar en cada cosa que iniciemos, en cada proyecto, siempre y cuando sea para honrar a Dios, caminamos con Él, obedecemos su palabra, vamos a tener buen fin. Pero si nos apartamos y nos comenzamos a mezclar con las cosas del mundo, dice que vamos a ser destruidos. Así le dijo a su pueblo: van a ser destruidos por pactar
con cosas de aquellas naciones, por adorar a los dioses de aquellas naciones. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que amar más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Por esa razón debemos de aprender, y lo hemos venido hablando siempre, la obediencia a la palabra de Dios es lo que trae bendición. La obediencia a la palabra de Dios es lo que nos va a hacer estar cerca de Él. La obediencia a la palabra de Dios es lo que nos va a llevar por esos caminos de las promesas que Dios ha hecho para su pueblo, para sus hijos. Seamos obedientes, porque también Josué les recuerda al final que también hay maldición el apartarse, que así como toda la buena palabra se ha cumplido, así también las malas palabras se van a cumplir. Así como hay bendición, hay maldición. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Dios es amor para con aquellos que le obedecen, para con aquellos que buscan cumplir con su palabra, pero con aquellos que se apartan, con aquellos que blasfeman, con aquellos que dicen que no hay Dios, contra ellos hay ira. Y muchos de nosotros a veces no lo negamos abiertamente, pero con nuestras acciones estamos negando la existencia de Dios. No solo la existencia de Dios, sino que Él está con nosotros, en que somos sus hijos. Por esa razón el inconverso muchas veces dice, mire, y es cristiano. Sucedió con David. David, después de haber cometido el error de ir a acostarse con Betsabé, una mujer casada, después de haber hecho que en la guerra que estaban, en esa batalla que estaban librando, que pusieran a Urías Eteo al frente para que lo mataran, y maquinó cosas, hizo las cosas mal. Sin embargo, Dios le dice que porque sus enemigos blasfemaron en contra de su nombre. Y eso es lo que hace aquel inconverso, aquella persona que dice, mira, y es cristiano diciendo tal cosa, están blasfemando en contra de Dios. Porque nosotros estamos dando cabida a que ellos hablen en contra de Dios. Por ende, las consecuencias vienen en contra nuestra, porque somos nosotros los que permitimos con nuestras acciones que los otros hablen. Entonces, obedezcamos la palabra de Dios. Seamos obedientes, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Y vamos a ver cómo las cosas nos van mucho mejor. Quizás ese negocio que no prospera, quizás esa relación familiar que se quiebra, quizás ese matrimonio que está con dificultades, con discusiones, quizás esos hijos en rebeldía. ¿Por qué no revisamos si estamos cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios? ¿Por qué no revisamos si las cosas que estamos haciendo están de acuerdo a la voluntad de Dios o la estamos haciendo porque nosotros queremos o sentimos? Seamos obedientes para que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.